Hola Giselle, buenos días. Hola, profe. Hola Giselle, ¿cómo estás? No se escuchaba. No, hasta dije, me Bien, dejó ¿y usted? aquí, listo. No, no se escuchaba. ¿Tienes gripa? ¿Eh? ¿Tienes como gripa? No. Sí. Sí, se te escucha. Cuidarse, por favor, si no. Ve cómo está Sí. todo. Buenos días, profe. Hola Alba, muy buenos días.
Buenos días, estimados compañeros. Voy a empezar a pasar lista para que continuemos con lo que falta de esta unidad. Entonces empiezo. Nancy. Presente. Gracias, Nancy. Alba. Pedraza. Presente. Gracias, Karime. Presente. Profe Alba, perdón, estoy aquí. Ok, gracias, Alba. Wendy. Monse. Monse. Presente. Gracias. Giselle. Presente. Gracias, Giselle. Varela. Presente, profe. Gracias, compañero. Villaseñor. Presente. Dred. Presente. Orland. Presente. Judith. Nayeli. Iván. Armando. Geraldine. Miranda. Presente. Rivero. Presente. Gracias. Lisandro. Bueno, compañeros, vamos a dar comienzo propiamente a la clase. Así es que empezaré compartiendo lo que es mi pantalla. Bueno, ayer, después de hacer una revisión más o menos exhaustiva en lo que corresponde a lo que era la Primera y Segunda Guerra Mundial y los repasos que hicimos de esto, pasaremos el día de hoy a ver lo que es la parte, por decirlo así, moderna de la Unión Europea, ¿no? Veremos un poco de sus instituciones y también redes de comunicación. Hablaremos un poco de las redes de comunicación, no a fondo como la unidad que sigue, pero ahorita daremos un pequeño pues, bosquejo, ¿no? De cómo está su red de comunicación. Bueno, ¿se acuerdan que yo dije ayer una tarea? Me gustaría saber quién la hizo y qué encontró en esta respuesta de los países, de los 6 países fundadores. ¿Qué encontraron? ¿Quién hizo la tarea? Entonces, por favor. Los escucho, compañeros. Profe, yo sí la hice, pero no encontré así los 6. O sea, encontré información bastante general y, Ajá. por ejemplo, años en los que los países se iban como que incorporando, porque pues se trataba o se incorporaban si firmaban, ¿no? Correcto, muy bien. Sí, ¿y cuáles encontró en esa parte que me está diciendo cronológica, ¿no? De año por año, quiénes se Sí. iban adheriendo. ¿Quiere que le diga año por año o nada más les voy mencionando los países? No, si quieres, venos mencionando los países. No sé si algo así como lo que está aquí es lo que tú traes. A ver, déjeme checar. Mm, pues más o menos, mire, le voy a decir los que yo Ajá. encontré. Yo encontré República de China, Francia, Unión de las República de Repúblicas, China. ajá, Ah, este, Francia, después Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que su nombre actual es Federación de Rusia, ujú, Reino Unido de Gran Bretaña, perdón, Irlanda del Norte, ujú. también Dinamarca, Egipto, todo eso ya es de los que se fueron incorporando, pero me salían muchas tablas, por eso quise poner nada más los, como los más importantes.
¿Qué fue lo que nos mencionaste? Ajá. Ah, ok, muy bien. Bueno, no sé qué fuente has consultado, pero eso que tú nos estás hablando es como de más antes, ¿no? Porque nos habla de la Unión Soviética y todo eso. Pero sí, está correcto también. Ahora nosotros vamos a... Gracias, Villaseñor. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que es propiamente, nos vamos a centrar en lo que es la Unión Europea. Y aquí vamos a encontrar que, bueno, ¿en qué momento pasó de que fueran 6 y luego 28 países? Bueno, en 1952, los 6 países que yo les comentaba o les preguntaba era Alemania, Bélgica, Francia, Italia, eh, Luxemburgo y los Países Bajos, que son básicamente este que está aquí: Italia, Francia, Luxemburgo, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Estos que están aquí, con excepción de Suiza, fueron los que comenzaron con la idea de organizarse en una unión única. Ujú. En el año 1973, o sea, 19 años después, se anexaron lo que fue Dinamarca, aquí está, abajito de Finlandia, aquí está Dinamarca, Irlanda del Norte y Reino Unido. Aquí está Reino Unido. Aquí obviamente también está lo que es Gales. ¿Sale? Luego, en el 81, se anexa lo que es Grecia. Aquí está Grecia. Grecia, que para que ustedes tengan una idea, ha sido el dolor de cabeza de lo que es la Unión Europea. Y ustedes imagino que en algún momento han escuchado o saben por qué les estoy diciendo esto, ¿no? Me imagino que en algún momento escucharon que los problemas que tenía Grecia. ¿Sí lo escucharon alguna vez o no, compañeros? Compañeros, No, profe. ¿nunca escucharon eso de Grecia? Bueno, acuérdense que Grecia tuvo más bien estuvo a casi nada de salir de lo que es la eurozona. Sí, o sea, estuvo a punto de convertirse en lo que seguramente ustedes em, ya han escuchado de lo que es Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña salió, ese suceso se llama Brexit, ¿no? Que es Britain exile, o sea, salida de Gran Bretaña. Bueno, así como eso, iba a haber un Grexit, o sea, una salida de Grecia. Esas palabras de Grexit o Brexit son neologismos, ¿no? Sí. ¡Ah, ya voy! A ver, compañeros, por favor. Ya voy. ¿Cómo me dijo usted? Ahí tengo el micrófono. Bueno, compañeros, seguimos. Decíamos que hubo una Grexit. ¿Y a qué se refiere o a qué se refiere ese acrónimo? A la salida de Grecia de lo que es la Unión Europea. Algo parecido hubo cuando hablamos de lo que es la Spexit, que es la salida de España. O sea, España, Grecia han sido siempre los países incómodos de la Unión Europea. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, porque no han llevado una buena política económica, devalúan, no hay plan de austeridad, el gobierno gasta mucho, hay mucho asistencialismo, cosas que no van con las políticas centrales de la Unión Europea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso ha propiciado que, que sea tanto el dinero que se invierte en ello, em, que sea a veces pensado en que mejor salgan, o sea, expulsarlos, por decirlo así, de la Unión Europea. Por ejemplo, su deuda, por ejemplo, de Grecia, porque ¿cómo salvan a un país de que no salga? O sea, ¿cómo han salvado a España? ¿Cómo han salvado a Grecia? Con financiamiento, es decir, el Banco Central Europeo con sede en Alemania les facilita el dinero para que puedan cubrir sus déficits.
Entonces, este suceso que les estoy mencionando de la crisis de la deuda soberana, ¿qué es la deuda soberana? ¿Alguien sabe qué es la deuda soberana, compañeros? Díganme. Compañeros, ¿alguien sabe qué es la deuda soberana? Compañeros. No sé si esté bien, pero creo que es lo que se tiene o lo que se debe a otros países, ¿no? Perfecto, lo que se debe a otro país, la deuda que un país contrae con otros. Muy bien, Giselle, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, muy bien. De acuerdo, eso es la deuda soberana, muy bien. Por lo tanto, de hecho, Grecia, como les estaba comentando, tuvo un suceso también histórico que se llamó su depresión griega, ¿no? Que fue a finales del 2009, cuando vino la crisis mundial, pero a finales. La crisis empezó en agosto y esto fue en diciembre de 2009. Y fue una crisis que consistió en que estaba tan endeudado que debía 2.5 veces su PIB. Es decir, todo lo que produjera en un año, multiplicado por 2 años y medio, es lo que debía a la Unión Europea. Eso nos habla de qué tan endeudado estaba un país. Es decir, tenía que producir, más bien todo lo que produjera en 2 años, tenía que dárselo a la Unión Europea y no gastar nada en ellos. O sea, eso es técnicamente imposible. ¿Sale? Entonces, este suceso fue muy, muy sonado por lo que les decía yo, que otorgaban, por ejemplo, créditos a todas las personas sin hacer una revisión exhaustiva. No había un control de los créditos, los bancos fueron rescatados, algo así como un FOBAPROA, pero en la Unión Europea. El déficit presupuestario estaba en sus niveles más grandes. ¿Por qué? Porque no había dinero que alcanzara. Y bueno, ahí hubo una complicidad con algunos bancos como Goldman Sachs, que propició algunos swaps, que son instrumentos para que el gobierno ocultara algunos bonos que tenía, ¿no? De activos. ¿Vale? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó en lo que es Grecia. Ahora, en 1986 se anexan lo que es España y Portugal, los de la península ibérica, España y Portugal. Se anexan en el 86, como les decía, España ha sido otro miembro incómodo, por decirlo así, de la Unión Europea. En el año 1995 se agregan los nórdicos, que es Austria, está aquí abajo, Finlandia y Suecia, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Se agregaron estos tres países, perdón. Más adelante, en 2004, se agregan los que están pegados a la URSS, que es República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania y Lituania, las Petunias, que les decía yo, la Soberana Orden de Malta y Polonia, que está aquí. Se anexa este segmento. Como se pueden dar cuenta, casi se van agregando en bloques. O sea, no se agregó uno solo, sino se agregaron estos tres. ¿Sale? Ahora, en 2007, Bulgaria y Rumania se anexan. Y aquí están estos dos, también se anexan. Y en el año más reciente, que fue Croacia, en 2013, por aquí abajo, se agregan, ¿no? Son los últimos en agregarse. Ahora, aquí no lo puse, pero aquí hubiera puesto 2019 y hubiera puesto Brexit, ¿no? O sea, este que está aquí salió de la Unión Europea. ¿Estamos de acuerdo? Y es como queda configurada la Unión Europea. Es como se configura todo esto, ¿no? Ahora, hay algo peculiar aquí. Todos estos países que son miembros de la Unión Europea se rigen por un banco central, ya se los había mencionado. Ese banco central, ¿dónde está? Está aquí en Alemania. Y todos deben de acatar las políticas que desde aquí se ordenan, ¿no? O sea, no pueden ser autónomos,
todos tienen dependencia a este banco. Suecia es el único país de la parte de Europa Central que no se ha anexado. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque Suiza vive muy bien gracias a que es el paraíso fiscal número 1 del mundo. Entonces, no se quiere acatar a los mandatos del Banco Central. ¿Qué son los mandatos del Banco Central? Por ejemplo, revelar la identidad bancaria, revelar los fondos de la gente y cosas así para que tengan acceso a esa información. Como Suiza históricamente ha sido el paraíso fiscal número 1 del mundo, el costo que tiene no agregarse es que te puede brindar esa protección. Les pido por favor que copien esto que está aquí, es muy importante. Igual si tuvieran un mapa por ahí a la mano, indicar, ¿no? Por favor, compañeros. Les doy 2 minutos para que copien esto, por favor, y continuemos. Bueno, podemos continuar. Compañeros, podemos continuar. Compañeros, podemos continuar. Sí, profe. Perfecto, muy bien, gracias. Seguimos. Bueno, ya que mencionamos esa parte de cómo se dio la integración de cada uno de los países a la Unión Europea, podemos decir que estos países, al tener
buen entendimiento. ¿Y a qué me refiero un buen entendimiento? O sea, no quiere decir que se cayeron bien bueno, se apreciaron, no, sino un entendimiento económico, un entendimiento social. Decidieron dar un paso más y esos 6 forman lo que es la CE, que es la Comunidad Económica Europea, que más adelante se llamaría Unión Europea, pero de acuerdo a las fases de integración, en primer lugar hicieron una comunidad económica. ¿Cuál era el motivo central? Crear un mercado común. ¿En qué consiste un mercado común? De acuerdo a estas fases que les estoy yo mencionando, consistía en lo que es suprimir o eliminar todos los obstáculos nacionales al libre comercio. ¿Como cuáles? Como aranceles, restricciones y regulaciones no arancelarias, proteccionismo, etc. Los controles fronterizos, los derechos de paso, y de esta manera ver a Europa como un solo país, ¿no? A que el libre tránsito de personas, mercancías y transportes se dieran como si Europa fuera un país único, ¿no? Ese era el objetivo, únicamente. Ya después vamos a ver que evolucionó a otros ámbitos, pero ahorita paso a eso. Copien esto para que demos continuidad. Bueno, podemos continuar, ¿no? Ahora, les decía yo, no solo tuvo que ver con la cuestión comercial y el libre paso, se fue a otros ámbitos más arriba, como cuál, la economía. ¿Y en qué sentido? En mismas políticas económicas para todos ellos. Y si tú eres miembro de este grupo, tienes que acatarlo. ¿En qué sentido? Que si dicen que van a bajar la tasa de interés de 7 a 6%, todos los estados miembros lo tienen que hacer. O sea, no es de que nada más estos y estos no. No, es una regla común. Y bueno, a lo largo de los años, decía yo, cada vez se han ido agregando más países. Y fue tanto subiendo su grado de integración que ahora trabajan en otros ámbitos como la protección del medio ambiente, mejores carreteras y líneas de ferrocarril por toda Europa, es decir, mejoraron su infraestructura. Por eso que ya compartían tantas cosas en común, política, eh, protección del medio ambiente, infraestructura, libre paso de personas, de mercancías, decidieron adoptar el nombre de Unión Europea. Y Unión Europea es una fase de integración más arriba que un mercado común. Si ustedes buscan la definición de lo que es la Unión Europea, o más bien una unión económica, van a encontrar que comparten políticas, libre paso de mercancías y personas, o sea, de los bienes de capital, trabajar en cuestión del ambiente, políticas económicas, infraestructura, paso de personas, o sea, y la forma en que negocian con el extranjero, negocian en conjunto, o sea, no negocian nada más Dinamarca con todos, no, sino es la Unión Europea. Y lo que aplica para uno, aplica para todos. La regla esa del tercer país excluido, ¿no? O sea que no puedes, si el acuerdo llega entre dos, no puedes excluir a un tercero, sino es aplicable para todos los Estados miembros. Entonces, bueno,
Esto fue alguna de las cosas que marcó lo que es la Unión Europea. Ahí en la postal vemos el puente de Øresund, que es terminado en el año 99, que es un puente que conecta Suecia y Dinamarca. Puente muy muy largo, ahí está. Seguimos entonces. Ahí está la bandera de la Unión Europea y la moneda en común es el euro. La moneda en su divisa es el euro. Puede ser que cada uno de ellos tenga sus monedas, pero son para comercio local. La moneda para la cuestión turística, para la cuestión de operaciones comerciales, y la moneda que los respalda como unión es el euro. Su bandera es una bandera azul y cada estrella es algún conjunto de países que se fueron anexando. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es Berlín, o sea, que es la ciudad más importante de Alemania, y Alemania es el motor de la Unión Europea. Entonces, pues esta postal para que, pues, adornar y que se conozca cómo es Berlín, que es la capital de la República Federal de Alemania, y ustedes, pues, fueran conociendo un poco, ¿no? Alemania como es hoy, ahí están algunos de sus principales monumentos, construcciones, etcétera. Seguimos. Actualmente, ¿quién gobierna en Alemania? La señora canciller Angela Merkel y el presidente Joachim Gauck, ¿sale? Son dos figuras políticas. Una cosa es el canciller, o sea, que es más por arriba del presidente. El presidente se enfoca en la cuestión económica, de trabajo. La canciller es más de las relaciones, ¿no? O sea, ¿quién se relaciona con con los presidentes de otros países, a los eventos y todo? Pues la canciller, Angela Merkel. Ujú. Bueno, seguimos entonces, compañeros. Bien, vamos a hablar ahora un poco, regresando a la parte histórica, de cómo se dio el proceso de unificación de Europa en vísperas de la caída de los gobiernos marxistas. Primero que nada es importante mencionar quién era Marx,
¿Y cuál fue su pensamiento? Dijo, para conocer un poco de lo que es el marxismo y la cuestión del materialismo dialéctico. Primero que nada, como ficha bibliográfica o bueno, ficha técnica de Carlos Marx, él nació en Treveris, Alemania, cuando el 5 de mayo de 1818, él fue un teórico político, filósofo y activista revolucionario, y sus ideologías iban en el sentido de cambiar el orden social y criticaba fuertemente al capitalismo. Era el estandarte de las clases trabajadoras, de las clases obreras de todo el mundo, y él es conocido, o se le da el nombre de el padre del socialismo científico y del comunismo, Carlos Marx, que hizo pues una división materialista de la historia, establecido que a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha pasado por diferentes modos de producción. Como ustedes saben, el hombre ha pasado por diferentes etapas de producción, desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo avanzado que conocemos actualmente, compañeros. Ustedes, me imagino, que tienen idea, porque lo tuvieron que haber visto en alguna asignatura, a lo mejor en introducción al comercio o en alguna materia de esas, en los modos de producción. ¿Sí los han visto, compañeros? O sea, ¿sí saben de qué les estoy hablando? ¿Tiene que ver con materia prima? Sí, tienen que ver con materia prima, con insumos, con todo eso, pero son diferentes formas de producir. Esto me imagino que ustedes lo tuviesen que haber visto en algún curso, digo, en introducción al comercio. Esto se ve perfectamente. Yo no les di esa materia, entonces no puedo ser responsable de que no lo hayan visto. Pero en algún momento lo tuvieron que haber visto con alguien. Por eso les pregunto, ¿sí lo vieron esto, compañeros? ¿Es Pues lo que de yo masiva no, e intensiva? A ver, ¿qué más vieron? Platíquenme qué vieron, en qué consistía lo que vieron. Porque creo que desde ahí viene la duda. Compañeros, desde ahí creo que viene la duda. A ver, díganme, ¿qué modos de producción conocen? que yo recuerde jamás no, o sea, ni siquiera me suena. ¿Perdón? Am, Que yo recuerde, ni siquiera me suena, la verdad. ok, muy bien, no se preocupen. Entonces, bueno, gracias. Hoy déjenme cambiarme de esto al Paint. Eh, Vamos a hacer un pequeño review de todo esto de los modos de producción. Porque bueno, es importante que lo conozcan. Yo por eso les decía, no sé quién les dio introducción al comercio, pero les puedo decir que yo no fui. Entonces eso me exime de toda culpa. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver los modos de producción. El primero de ellos es la famosa comunidad primitiva. Ok, la primera de ellas, decía yo, es la comunidad primitiva. ¿En qué consiste la comunidad primitiva? Bueno, en que los hombres se organizaban para satisfacer sus necesidades, ¿sale? De aquí desprendemos lo que es el hombre nómada, ¿sale? Que era aquel que dependía de lo que recolectaba y posteriormente descubrió la agricultura, ¿sale? Entonces, ¿de qué vivía? Vivía de lo que es la pesca, la recolección y la caza, previamente a descubrir lo que es la agricultura, donde ya se estableció y se volvió sedentario. Este es el primer modo de producción, en la comunidad primitiva. El hombre tenía que depender de lo que la naturaleza le brindara.
y en el momento que la naturaleza se lo brindara. Más adelante vino lo que es el modo asiático. ¿Esto sí le suena o no? Compañeros. Compañeros, ¿esto sí les suena? No. No, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el siguiente de ellos es el modo asiático de producción. ¿Qué es el modo asiático de producción? Es el sistema precapitalista con rasgos similares en cuanto al modo de producción. ¿Sale? Vamos a ver cuáles son sus características más esenciales. La primera de ellas es que existía la explotación del hombre por el hombre, es decir, los mismos hombres explotaban a otros. La especie humana era explotada por sí mismo, o sea, no requería que alguien más lo explotara, él mismo se hacía explotar, ¿no? Por lo tanto, si explotaba unos a otros que eran similares, ¿qué surge? La clase dominante y la clase dominada. Luego hubo que sometimiento, pues sí, ¿no? Porque si eres la dominada, tenías que estar sometido, sometimiento. Y cuando una colonia conquistaba a otra, una comunidad podía explotar a la otra. Y si le explotaba, ¿cómo le explotaba? Saqueando sus ¿qué? Recursos. O sea, se apoderaban de la otra y saqueaban sus recursos. ¿Sale? Este es el segundo modo de producción, el modo asiático. Posteriormente viene lo que es el esclavismo. Esclavismo. ¿En qué consistía el esclavismo? Bueno, en que había una persona que era dueña. Y aparecen entonces los medios de producción y la propiedad privada. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Eras o dueño de lo producido y dueño de los medios de producción. Pregunta, compañeros, ¿qué son los medios de producción? Compañeros, ¿qué son los medios de producción? ¿Qué son los medios de producción, compañeros? A ver, díganme, ¿qué son los medios de producción? Bueno, ¿vale? ¿Qué son los medios de producción? ¿No? Bueno, aquello que sirve para producir otros bienes. Esto en macro se le conoce como los bienes de capital. Aquello que sirve para producir otro bien. Un medio de producción, un bien de capital. Entonces, por lo tanto, si era dueño de los medios de producción, ¿qué incluía? Era dueño de los esclavos. ¿Vale? Era dueño de los esclavos. Y bueno, el esclavo hasta cierto punto estaba mejor. ¿Por qué? Porque al menos tenía garantizado. ¿Qué le tienen que garantizar a un esclavo para que rindiera, compañeros? ¿La qué? La alimentación y qué más. Y la vivienda. Pues sí, ¿no? Tenían que estar bien comido y bien dormido, porque si no, no te rendía. Y te había costado muy caro, ¿vale?
Aquí está. Listo. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué otro sigue? Bueno, aquí ya no me cabe, lo voy a tener que poner aquí abajo, porque ya no da más para acá. Déjenme ver si puedo hacer esto más grande. Así como, perfecto. Bueno, seguimos. Seguimos con el feudalismo. El feudalismo. Del feudalismo, ¿qué me pueden decir? Se le pagaba nada más a una persona, ¿no? Ok, muy bien. Se le pagaba a una persona, era de la Edad Media, ¿qué más? Creo que se caracterizaba también porque era muy, pues muy injusto por cómo eran las maneras de cobrar, porque hay veces en las que te cobraban con, si no tenías, te cobraban con cosas así de, con tus bienes, ¿no? Ok, muy bien, ahí en las tiendas de raya, muy bien. Exacto, y el señor, ¿qué más? Grandes extensiones de tierra. Estaba el señor feudal, que era el dueño de los medios de producción, es decir, de la tierra, trabajo y capital. Como tal, aquí no era dueño de un esclavo. ¿Por qué? Porque no había esclavos, pero era dueño del ingreso de sus trabajadores. O sea, les pagaba, pero también les vendía cosas. Y obviamente, si se las vendía, pues se las vendía muy caras. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, llegamos a lo que es el capitalismo, ¿sale? Que es lo que yo les estaba mencionando ahorita de Carlos Marx y así. A ver, díganme qué es el capitalismo, compañeros. Esto sí lo tuvieron que haber visto. ¿Dónde se da el capitalismo? ¿Dónde se origina el capitalismo, compañeros? ¿En qué región, en qué país? ¿De dónde es el capitalismo? De Inglaterra, ¿sale? Les voy a dejar una tarea porque no creo que no. A ver, tarea. Leer y explicar la próxima clase los modos de producción. ¿Sale? Entonces van a investigarlos. A detalle. ¿Sale? Esto va a suceder para la próxima clase. Yo creo que de lo que les estoy hablando, creo que no hay idea, entonces no puedo continuar así. ¿Sale? Entonces, esa es su tarea. Leer y explicar la próxima clase los modos de producción. Muy bien, regreso a mi presentación entonces. Bueno, continúo. Ya hablamos de Marx y su división materialista. Bien, ahora, hablamos de los modos de producción. De acuerdo a Carlos Marx, él definía que el modo de producción, ¿cómo se define la palabra en sí? Bueno, como la manera más general en cómo una sociedad históricamente determinada produce sus bienes materiales. Es decir, la forma en cómo estos llevan a cabo la producción de sus bienes materiales es el modo de producción que están empleando. Y por lo tanto hay una lucha de clases entre la clase rica y la clase pobre. La clase rica y los explotadores, la clase pobre y los explotados.
Los ricos eran dueños de los medios de producción, herramientas, máquinas, tierra, capital, y los explotados eran dueños de su fuerza de trabajo, o sea, de a quién le venían su fuerza de trabajo, es decir, con lo que producían. Ahora, como reacción frente al idealismo de los socialistas, Karl Marx y Engels, que son los dos que crean más adelante el libro del capitalismo, iniciaron durante la década de 1840 una renovación ideológica socialista que llegó a influir de manera fuerte en el desarrollo del movimiento obrero e incluso en el conjunto del pensamiento occidental, ¿no? Es decir, hacían conciencia en los pobres, en los explotados, en la clase obrera, de que ellos estaban siendo saqueados de su fuerza de trabajo y que el capitalista se adueñaba de esa fuerza de trabajo a un precio muy bajo. Y eso provocó, pues obviamente, luchas de clase social. Por favor, a ver, apunten esto para que continuemos. Bueno, podemos continuar. Compañeros, podemos continuar. Ustedes me dicen. Ya, profe. Perfecto, muy bien. Ya, profe. Excelente, gracias. Seguimos. Bueno. Y bueno, de acuerdo a lo que Marx decía de los modos de producción y la división materialista de la historia, vamos a ver que, bueno, brevemente, este símbolo es el símbolo del comunismo, ¿verdad? Listo. Bueno, los socialistas utópicos, de los que hablaba yo al principio, eran dos. Eran lo que es Sainz, Simon Führer y Roberto Owen. Ellos que proponían que los patrones repartieran voluntariamente sus ganancias con los obreros. Más drásticamente, tenemos a los socialistas científicos representantes que eran Carlos Marx y Federico Engels, ellos que proponían, bueno, una revolución, cambiar lo que ya estaba. ¿Por qué? Porque ellos decían que era injusto que el obrero vendiera su fuerza de trabajo, o más bien que el capitalista se adueñara de su fuerza de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver, copien esto para que avancemos.
Bueno, continuamos, compañeros, entonces. ¿Cuáles eran sus principales ideas? Bueno, en primer lugar, que la economía no debía estar separada de lo que es la moral pública y la política. Es decir, no se puede entender la economía en términos de producción y olvidarse de la explotación de los trabajadores, así como de la gran concentración de la riqueza o de unos derechos de propiedad que sean injustos. También decía que los derechos de propiedad son el resultado de un proceso histórico, violento y abusivo. Además, el hecho de que no compartieran la plusvalía también era mal visto. ¿Y qué es la plusvalía? Bueno, era la diferencia entre el precio al que se vende el producto y lo que pagan al obrero que lo fabricó. Y que mientras eso ocurría, los trabajadores vivían de la pobreza, recibían salarios de subsistencia y se enfrentaban a un desempleo constante o rampante, ¿sale? De aquí viene lo que es las fuertes luchas de clases entre proletariados y propietarios. El proletariado es el obrero que vende su fuerza de trabajo y el propietario es el dueño de los medios de producción, ¿sale? Son dos conceptos diferentes. Por favor, tomen nota para que nosotros continuemos. Entonces me dicen en cuanto pueda yo continuar, por favor. Ya, profe. Perfecto, muy bien, compañeros, seguimos. Gracias. Bueno, aquí tenemos la continuación de estos 7 principios. El cuarto era que existía la lucha de clases entre trabajadores y la burguesía. Y bueno, esta lucha que reflejaba lo que es las contradicciones del capitalismo, que lo hacen insostenible y por lo tanto lo tenía que ver el obrero como que había que liberarse de esto, por lo tanto hacer una revolución. Ahora, si la economía es una ciencia, existían algunas leyes universales que predecían su evolución. El capital recoge esas leyes y por lo tanto puede predecir que a grandes rasgos el futuro del capitalismo, su caída y que el proletariado era quien tomaría el poder de ese contexto. Luego tenemos lo que es uno de los motivos de la muerte del capitalismo, es que este combina la superproducción de sus fábricas y por lo tanto tiene una existencia de una población que no tiene recursos para comprar lo que se produce. O sea, es decir, por un lado produce muchas cosas y muy caras y por el otro lado tiene a su población con recursos escasos. Por lo tanto, ellos decían que no habría gente que comprara lo que estaba produciendo y eso era una de sus causas de muerte del capitalismo. Otro es que las fábricas de la clase capitalista estaban condenadas
debido al beneficio que solo es posible a partir de los salarios de los trabajadores explotados. Es decir, ¿cómo tenía un empresario o un burgués sus ganancias? Bueno, a través de afectar a los trabajadores, como explotándolos y pagándoles salarios menores. Y decían que el hecho de que introdujeras máquinas que no podían ser explotadas, decía que a las empresas y al sistema les esperaba la bancarrota, cosa que más adelante se vio que no era cierto. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú incorporaras tecnología que traía consigo altos niveles de producción. Por lo tanto, podías abaratar tus costos y tus ganancias eran aún más grandes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el obrero tenía un tope, un límite. El obrero te decía, yo te produzco al día 100 piezas, pero llegaba una máquina preparada para el trabajo que no se quejaba, que no necesitaba descanso más que un poco de servicio y te producía el doble o el triple. Entonces, eso propició que pues, el capitalismo tuviera ese éxito que se veía que no tuviera presente. ¿Vale? Entonces, por favor, continuamos.
Bueno, continuamos, compañeros. Aquí vemos algunos de los principales personajes de la doctrina comunista, ¿no? Encabezada obviamente, por Marx, el marxismo, y que algunos otros gobiernos se han inspirado, como Mao, Lenin, Stalin y Trotsky, León Trotsky. Fueron de los principales líderes que lo intentaron aplicar. Ahora, algunas variantes del pensamiento de Marx fueron importantes en el transcurso del siglo XX, especialmente en el denominado suceso de la Guerra Fría. Bueno, de lo que yo les mencionaba, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao y Trotsky son cada uno de ellos, ¿no? Mientras este es Marx, este es Engels, Lenin. Lenin también muy apreciado en lo que es Rusia, Moscú. Tiene hasta su mausoleo. Tenemos a Stalin, Mao y a León Trotsky. Son aquellos que retomaron las ideas del marxismo. Por favor, copien para que podamos dar comienzo. Bueno, continuidad más bien. Ya casi terminamos en un ratito. Bueno, seguimos o ustedes me dicen, por favor. De esto ya hemos mencionado las clases pasadas de las raíces de la Unión Europea, donde se hallan, bueno, en lo que fue las épocas en que finalizó la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, gran parte de la economía estaba en ruinas, se encontraban sin hogar o desplazados. ¿A qué me refiero? A que se habían quedado sin casa porque había sido destruida, ¿no? O habían sido desalojados de ahí por los constantes bombardeos. Pero y en ese tiempo entonces las industrias europeas trataban de recuperarse. Había tensiones políticas entre el este y el oeste en una guerra fría. ¿Sale? Seguimos, ¿no? Y bueno, las perspectivas de lo que hace actualmente o hoy en día la Unión Europea, vamos a ver que tiene un sinfín de perspectivas, de políticas que sigue, de cuestiones en común que tienen todos ellos y el compromiso que tienen hacia la sociedad y en específico, por ejemplo, a lo que es el medio ambiente, ¿no?
Bien, vamos a ver que la Unión Europea tiene entre sus principios mejorar la vida de todos los habitantes de su región, ¿no? En este caso, el primer aspecto que les decía yo, y de acuerdo a las fases de integración económica que mencionamos, es la parte del dinero, ya que en el pasado, o sea, antes de que fueran Unión Europea, sino cuando eran simplemente como Europa, tenía cada quien su propia moneda local. Actualmente muchos países de esta unión utilizan la moneda única, que es el euro, entre sí y hacia el exterior, ¿vale? Ahora, tenemos, por ejemplo, en cuanto a los jóvenes, tenemos lo que es libertad para los jóvenes, es decir, para que la Unión Europea los apoye a los que desean estudiar o formarse en otro país europeo, tanto para ellos como para la gente de América Latina que quiere ir a estudiar. Existen algunos apoyos que se otorgan como la beca Erasmus Mundus, ¿no? Esa beca es altamente importante y muy comentada. Ahora, libertad para los trabajadores, es decir, los ciudadanos de la Unión Europea pueden vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea que elijan. Pueden trabajar, por ejemplo, en España, en los límites de España con Francia, vivir en España y vivir, más bien trabajar en España y vivir en Francia, ¿no? Entonces, como hay libre paso, es como si estuvieran viajando de un estado a otro. No hay que hacer todos los trámites que, por ejemplo, uno tendría que hacer si va a Estados Unidos, ¿no? Todo el relajo que existe, ¿no? Aquí es una fluidez, ¿no? Libre. Ahora, algo muy importante, las acciones por el clima. Vamos a ver que han existido una gran cantidad de negociaciones internacionales sobre el cambio climático. La Unión Europea se pronuncia en una sola voz, es decir, evitarlo. Para eso hay que reducir las emisiones de carbono, ¿no? Las contaminaciones, energías limpias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo esto, si se sigue usando en la medida que se va usando, va a terminar por acabar con los polos glaciares, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Vayan tomando nota de algunas acciones que la Unión Europea tiene como objetivo fundamental, ¿sale? Por decirlo así, como objetivo fundamental. Luego tenemos lo que es ayudar a las regiones más pobres, obviamente. ¿Por qué? Porque algunas zonas de Europa, o sea, no quiere decir que todos los europeos son ricos y todos viven bien. Eso no es cierto. Eso es falso. Hay europeos que tienen una posición muy opulenta y también escenarios contrarios, donde la gente vive modestamente y donde la gente, pues, es de muy escasos recursos. También los hay, por supuesto que los hay. Y bueno, vamos a ver que algunas de estas regiones necesitan dinero para construir ferrocarriles, carreteras, para moverse de un lugar a otro, ¿sale? ¿Qué beneficios trae eso? Pues otorgarle a la gente trabajo para que tenga ingreso para llevar a su casa. La Unión Europea se preocupa por esto y busca, más bien ofrece financiamiento a proyectos de este tipo que tengan alto impacto social. Ahora, a los países vecinos también se les ayuda. ¿Cómo? Bueno, a través de mejoramiento en sus escuelas, hospitales y la protección social, ¿no? Que son muy, muy importantes, ¿no? La protección social. Y la protección social de allá no es como la de aquí, deficiente y mala, no, sino que es un trato pues, muy diferente, otro tipo de servicios, ¿no? Mejores. Ahora, una esencial, proteger el medio ambiente. Muy importante, abaratar el precio de las cuestiones de las telecomunicaciones. Llámese llamadas, internet, conectividad. Ahora, la cuestión de los alimentos, que sean seguros. ¿Por qué? Por la cuestión del bioterrorismo, compañeros. ¿Qué es el bioterrorismo? Cuando un país a otro le vende productos dañados o contaminados para, puede ser para atacar a su población. Entonces, para evitar esto, tienen muchas certificaciones que ayudan a que los alimentos sean de calidad
sean bajo buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas manufactureras. Ahora, ayuda también en lo que es el ahorro de energía. En la cuestión aeroespacial también la Unión Europea tiene ámbito de trabajo en lo que es la Unión Europea. Y bueno, ¿quién toma las decisiones de la Unión Europea? Es decir, para organizar todo su funcionamiento de esta unión, ¿quién se encarga de esto? La Comisión Europea, que está compuesta por 28 comisionarios, uno por cada Estado miembro. Y su trabajo consiste en pensar qué es lo mejor para la Unión Europea, proponerlo y garantizar el respeto, sobre todo a los tratados que tiene la Unión Europea. Los tratados de la Unión Europea es en conjunto, o sea, no es el tratado de España con México, sino Unión Europea, México. Son todos los países porque es aplicable para todos los países de esa unión. Acuérdense, no negocian individual, es en colectivo. ¿No? O sea, veamos a la Unión Europea como una sola que contiene 28 países. No, cada país no se puede mandar, no, pertenecen a una unión pues, única. Bien, aquí están los 28 comisionarios de la Unión Europea. Cada país los asigna y estos serán sus representantes. Aquí están algunos de ellos, desde el presidente, vicepresidente, etcétera. Tenemos lo que es el Parlamento Europeo. ¿El Parlamento Europeo qué es? Es el que representa a todos los ciudadanos. Vamos a decirlo así, el Parlamento es como la Cámara de Diputados de Europa, pero allá se le llama Parlamento. El Parlamento Europeo es el que vota, más bien debate y vota nuevas leyes de la Unión Europea junto con el Consejo. Ahorita vamos a ver qué es el Consejo Europeo. Sus miembros son elegidos en elecciones que tienen lugar cada 5 años y todos los ciudadanos adultos de la Unión Europea tienen derecho a votar. ¿Cómo se hace el voto en Europa? Se hace como se hace aquí, es el número de votos y dan el triunfo. No es como en Estados Unidos, que cada distrito electoral tiene un peso diferente y que no se cuenta por voto, sino por el peso del distrito como tal. Es diferente. Nuestro sistema de votaciones es europeo. De ahí viene. Luego tenemos lo que es el Consejo y el Consejo Europeo. ¿Qué es cada uno? Bueno, perdón, no copiaron esto del Parlamento Europeo. Por favor, cópienlo para que podamos continuar. Bueno, seguimos. Tenemos ahora lo que es el Consejo y el Consejo Europeo. Me quedé en eso continúo. Bueno, vamos a ver que en el Consejo los ministros de los Estados miembros de la Unión Europea se reúnen para debatir las cuestiones relacionadas con la Unión Europea, tomar decisiones y aprobar legislaciones que ya se discutieron en el Parlamento, mientras que el Consejo Europeo son los dirigentes de los países, o sea, los presidentes, ministros o cancilleres, dependiendo cada uno lo que tenga, y se reúnen para establecer una estrategia general para Europa. Es decir, la máxima autoridad es el Consejo Europeo, que es una reunión de puros presidentes, ministros o cancilleres. Pues, por favor, copien esto para que demos continuidad.
Ujú. Bueno, seguimos. Bueno, el Tribunal de Justicia. ¿Qué es el Tribunal de Justicia? Es como la Suprema Corte que tenemos aquí en México, pero allá se le llama Tribunal de Justicia, está en Luxemburgo. ¿Y cuál es su función? Bueno, velar porque todos los países de la Unión Europea apliquen las leyes que han aprobado. Es decir, el tribunal comprueba asimismo que dichas leyes respetan derechos fundamentales, como cuáles: libertad de expresión, libertad de prensa, o sea, que no se le censure a la gente cuando omita su opinión, que los medios de comunicación sean libres de fomentar la libertad de ideas, no se les limite, censure. ¿Estamos de acuerdo? Es el Tribunal de Justicia. Por favor, tomen nota ya para que casi estemos terminando. Bueno, seguimos. El aspecto monetario. Aquí hay dos entidades muy importantes. El primero, el Tribunal de Cuentas Europeo. Es decir, verifica que si el presupuesto, o más bien verifica si el presupuesto de la Unión Europea se ha gastado correctamente, es decir, si el presupuesto destinó tanto para seguridad social, para asistencialismo, para construcción, para infraestructura, para educación, se ha ejecutado de manera correcta. Se podría decir que es como el auditor interno de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo. Por su parte, el Banco Central Europeo es el que se encarga de mantener la estabilidad de precios de la zona euro. Acuérdense, los objetivos macroeconómicos y que el Banco Central persigue es baja inflación, salarios razonables, intercambios comerciales favorables, es decir, la balanza comercial que no sea ni deficitaria, ¿no? Se busca que sea superavitaria, que eso se le llama también equilibrio en la balanza de pagos, y crecimiento sostenible, bueno, crecimiento económico pero sostenible, es decir, con responsabilidad. Son los objetivos que preserva el Banco Central, como cualquier banco central de cualquier país, ¿no? La estabilidad de su moneda, que no haya inflación, el tipo de cambio, equilibrio en la balanza de pagos, por ejemplo, son los objetivos que persigue lo que es el Banco Central Europeo, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda o comentario? No, profe. No, sí va quedando, creo que claro. No, dígame. Sí, pero ¿puede repetir nada la tarea, por favor? Sí, claro, la tarea era investigar los modos de producción eh, de los que estaba yo hablándoles, de la comunidad primitiva, modo asiático, capitalismo, así, investigarlos y los vamos a discutir la próxima clase. Ok, Por favor. yes. Pues bueno, compañeros, si no hay nada más, nos estaríamos viendo la próxima clase para pues seguir platicando de algunos temas. No sé si la próxima clase sea el examen. ¿Por qué? Porque las fechas programadas es del 15 al 21, entonces no sé si el examen de nosotros sea el jueves o viernes, 15 o 16. Hay que estar preparados, hay que leer, revisar lo que hemos visto. Por favor, compañeros, porque es importante el segundo examen y acuérdense que el segundo examen es un poco más complicado. Ok, profe. Por favor.
Muchas gracias, compañeros. Pues nos vemos en la próxima clase y que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, igualmente. Adiós. Buen día, profe. Buen día para ustedes. Gracias, compañeros.